científico afirma que civilizaciones avanzadas no humanas habitaron la Tierra hace millones de años. Ciertos hallazgos hechos desde hace cientos de años han puesto en duda a parte de la comunidad científica sobre nuestros orígenes. Ahora, las declaraciones de un científico han generado más polémica. ¿Es posible que civilizaciones avanzadas no humanas hayan habitado la Tierra? A pesar de que gran parte de los historiadores y arqueólogos se han negado a aceptar esta teoría como posible, los diferentes hallazgos a lo largo de los años llevan por una sola dirección: la existencia de civilizaciones avanzadas no humanas. Aunque existen dificultades para encontrar esta evidencia, no se puede descartar la posibilidad de que civilizaciones desarrolladas existieran antes que el Homo sapiens. La hipótesis siluriana es una teoría creada por Gavin Smith en el año 2018. El modelador climático del Instituto Goddard de la NASA desarrolló este experimento del pensamiento, que toma en cuenta la capacidad de la ciencia actual para encontrar evidencias de civilizaciones desarrolladas previas a la humana. Hasta la fecha, se sabe que la vida en la Tierra está presente desde hace unos 3.500 millones de años. Aunque el humano moderno existe desde hace unos 200.000 años. Después de un largo periodo de tiempo, la vida pasó de ser organismos unicelulares a formas de vida más complejas. 600 millones de años después, aparecieron los primeros seres multicelulares. Sin embargo, ¿qué pasaría si la ciencia se está saltando una parte importante de la historia terrestre? Adam Frank, profesor de física y astronomía en Rochester, además de ser el coautor de la hipótesis siluriana, cree en la posibilidad de que nuestra civilización no es la más moderna que ha pasado por la Tierra. La primicia es sencilla: la vida industrial ha estado presente hace tan solo 300 años. Sin embargo, la vida compleja existe desde hace unos 400 millones de años. Frank señala lo complicado que es encontrar rastros de civilizaciones antiquísimas. Pero asegura que, de extinguirnos, las próximas civilizaciones de la Tierra aparecerían millones de años después. Por lo que también se les dificultaría saber de nuestra existencia. Una prueba irrefutable para demostrar la existencia de civilizaciones no humanas de hace miles o millones de años sería encontrar objetos físicos. Sin embargo, esto es casi imposible. Empezando con que nuestras construcciones cubren menos del 1% de la superficie terrestre. Cualquier cosa construida anteriormente está bajo nuestras ciudades. La fosilización también es algo complicado. Tan solo una minúscula fracción de la vida antigua queda fosilizada. Los entornos tropicales dificultan la fosilización, a diferencia de los climas áridos. Es por ello que apenas existe un puñado de ejemplares completos de dinosaurios. Si una civilización tan joven, como el Homo sapiens, se extinguiera, no estaría representada en los registros fósiles existentes actualmente debido a la velocidad de los hallazgos. Esto haría que los objetos antiguos no solo no sobrevivan, sino que serían igual de improbables de encontrar. Entonces, la única esperanza es encontrar huesos fosilizados que sirvan como pruebas físicas. El problema es que la ciencia no acepta dichos hallazgos porque la contradicen. Ejemplo de esto son las huellas similares a las humanas de 5.7 millones de años encontradas en Trachilos, al oeste de Creta. Frank y Gavin están conscientes de todo lo que tienen que enfrentar para probar la hipótesis silúrica. Sin embargo, están convencidos que la tecnología actual podría ayudarlos a encontrar civilizaciones avanzadas no humanas antiguas. Se podrían estudiar los químicos industriales en los sedimentos oceánicos. De esta forma se pueden encontrar, o no, rastros químicos antiguos. Una alternativa para probar dicha teoría es buscar otras formas de vida en el universo. No es la primera vez que un científico dice esto. Avi Loeb ya había mencionado la necesidad de enfocarse en la arqueología espacial como campo científico. Cada vez más son los científicos que se suman a este tipo de hipótesis, que deja de lado las corrientes tradicionales y ortodoxas de nuestra historia. Podríamos encontrar rastros de civilizaciones avanzadas no humanas en el futuro,